familia, y nosotros nos encontramos muy bien acompañados. Como puede ver de mi lado izquierdo, estamos con la grata presencia de nuestra catedrática, maestra y sobre todo también madre de uno de los integrantes de lo que es el staff de Café Caliente. Ella es la mamá de nuestro chef Eduardo Altamirano, y un gusto tenerla aquí, a la catedrática Soledad. ¿Qué tal, cómo está en esta mañana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes. Licenciada, es un placer que esté usted acompañándonos el día de hoy, un día tan importante, Día del Maestro. Sabemos que los maestros han sido esos segundos padres que nos han ayudado a nosotros desde pequeños, pero cuénteme cómo ha sido la trayectoria, porque usted cuenta con 25 años de experiencia en el lado educativo. Así es, siempre de niña quise ser docente. Creo que hay profesores que le marcan a uno su trayectoria. Y creo que mi profesora de primer grado y la de segundo grado también me inspiraron a eso, a ser como ellas. Porque recuerden que el maestro, como dijo, que inspira, el maestro tiene que ser modelo para sus estudiantes. O sea, la admiración es tanto que uno dice, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Entonces, uno marca al estudiante. ¿Qué tenían esas profesoras de que usted quiso ser como ellas? Mire, Raiti, recuerde que el magisterio es una carrera de vocación. O sea, yo no voy a estudiar magisterio porque tengo beneficios, porque puedo tener 2 plazas en el gobierno, porque... Por todas las prebendas. O sea, no, es por vocación, porque no es fácil ser profesor. A uno le pagan por una jornada laboral, pero usted no le ajusta preparar clases, preparar lectura, preparar material, revisiones, no le corresponde en el tiempo que usted le pagan para que haga eso. O sea, fines de semana usted está leyendo, revisando exámenes. Entonces es una carrera de vocación. En realidad usted tiene que tener ganas de ser profesor para estudiar esa carrera. ¿Qué creería usted que es lo más complejo de ser maestro? Bueno, fíjense que en la etapa que a mí me tocó dar clase, todavía los estudiantes respetaban al docente. Fíjese que me es curioso porque yo le hice la misma consulta a mi abuela, que ella también es docente, y me contestó de la misma manera. Sí. En aquella época el ser maestro era una autoridad y todavía se respetaba bastante. Así es, o sea, era lo máximo. Mi abuelo era profesor también. Le estoy hablando de, si mi mamá nació en 1931, imagínense, mi abuelo era profesor graduado de León Alvarado. Entonces la gente en el pueblo, cuando lo encontraba, se quitaba el sombrero y lo saludaba, se hacían ahora no, ahora los estudiantes no respetan al docente. ¿Creería usted que los valores que habían en aquellos tiempos eran distintos a los que hay ahora en día? Así es. Yo recuerdo que mi mamá llegaba a la escuela y le decía al profesor o a la profesora, si ella se porta mal, castíguela. O sea, le estaba dando una autoridad sobre, y creo que todos los papás eran así. Ahora usted no puede tocar a un niño, lo meten preso, lo matan, qué sé yo. Entonces, esos valores de respeto que a uno le enseñaban en la escuela, creo que ya no nos enseñan los papás. En eso usted tiene razón, y en mi punto como madre es algo bien certero, porque ahora se educa de otra manera o se le da otro tipo de disciplina a los niños. ¿Actualmente usted sigue dando clases? Sí, estoy dando clases. Usted me dijo que se especializó en el área de literatura. De literatura, yo saqué la licenciatura en literatura y luego una maestría en literatura centroamericana. Es interesante. ¿Creería usted que la educación de antes es mejor que la de ahora? No, es que cambian va cambiando la forma de enseñar, se van incorporando nuevas cosas. Por ejemplo, cuando en pandemia, que muchos profesores no podíamos usar la tecnología, yo, por ejemplo, la primera semana yo lloraba porque yo decía, ¿cómo voy a atender mis cursos de español? Entonces empecé grabando audios y mandárselos por WhatsApp, porque teníamos un grupo de WhatsApp. Y así fuimos aprendiendo, pero fue como que nos lanzáramos al mar sin saber nadar. A mucho profesor le tocó en pandemia eso, pero entonces eso después nos ayudó porque aprendimos. Son nuevas tecnologías, sabemos que podemos utilizar
otras formas para enseñar. Entonces sí cambia. No, bueno, desde mi punto de vista, ¿creería usted de que pandemia vino a hacer esa revolución educativa necesaria dentro del sistema? Sí, pero también hubo muchas falencias, porque recuerden que no todos los estudiantes, en el caso de las áreas rurales, tienen acceso ni siquiera a la electricidad. Entonces ahí el profesor se tuvo que jugar. Yo supe, por ejemplo, de profesores que sacaban copia y se iban a dejárselos a las casas, a los niños. Entonces, pero la forma, el compromiso del docente es buscar cómo llegar hasta el último estudiante para que pueda aprender. ¿Creería usted que los docentes no son tan valorados hoy en día? No, no somos valorados. El docente debería de ganar mucho mejor. O sea, el docente debería tener una plaza nada más, y con esa plaza solventar todos sus problemas. El problema es que no ganan bien, y el docente tiene que trabajar en 2, 3 lugares hasta los fines de semana para poder sobrevivir. Y lo digo sin pensarlo realmente, y es que es una situación verdadera, pero actualmente es difícil ser maestro, porque sabemos de que en el ámbito de las escuelas públicas muchos maestros se enfrentan a circunstancias que en cierta forma pueden amenazar sus vidas. Es lo que yo le decía, Carlos, que las situaciones han cambiado, el alumno ya no respeta al docente, usted tiene que andar con pinza tratando al estudiante porque se pueden ofender. Y ahora con esta nueva generación milenia que no le puede decir nada a uno porque se van a suicidar, entonces... La famosa generación de cristal. Claro, entonces yo digo, gracias a Dios que me tocó, y claro, me toca en la universidad. Claro. Entonces, pero aún así llegan estudiantes que son muy sensibles. Fíjese que yo también conviví mucho tiempo con una maestra que era maestra de niños. Y yo siempre le pregunté a ella, ¿por qué usted no se especializa en darle clases a los jóvenes? Y ella me decía que es muy difícil tratar con jóvenes. ¿Es así? Así es. Es que el niño es como más moldeable, le hace más caso al adulto. Entonces es más fácil, pero además depende de en qué lado le toque trabajar, fíjese. Por ejemplo, en el área rural los niños son más educados, como que hacen más caso. Pero aquí, dependiendo de las zonas, también hay que saber con quién se va a enfrentar. Yo conozco profesoras que se han tenido que jubilar porque las han amenazado a muerte. ¿Sería en cierta parte culpa de los padres? Bueno, en realidad de la sociedad. Sí, como... Ahora, ya que tocamos el tema, ya se puso cómodo. ¿Qué creería usted que debería ser una de las reformas educativas que se debería implementar en la actualidad? Por ejemplo, y yo creo que ahorita el ministro escuché que iban a cambiar eso, no debería de haber tanto punto de acumulado más y menos de examen, sino que tendría que ser como igual, porque es que el estudiante al final se termina pasando aunque no sepa. Le digo porque yo recibo estudiantes que no pueden leer, que no pueden escribir, no son capaces de distinguir que es un argumento no, el argumento es argumentar algo, pero exposición. O sea, yo le digo, expóngame un tema, no sabe. Arguménteme tal cosa, no sabe. Y se supone que desde la escuela tienen que saberlo. Entonces, sí debería de existir, no debería de existir tanta recuperación, por ejemplo. Solo debería haber una recuperación. Y aquí una pregunta, sabemos que la pandemia nos vino a ayudar con la tecnología, pero también sería que nos vino a afectar. Sí. Porque muchos jóvenes, la redacción es un punto... Es que el problema con la tecnología, y usted me lo decía, y sí es importante porque nos ha venido a ayudar, pero también el estudiante copia y pega. O sea, el estudiante no piensa ahora para exponer un tema, sino que él busca en la red, lo copia y lo pega. Es más, son tan malos copiadores que ni siquiera le quitan el DOI, el URL, o sea, todo lo copian y lo pegan, no lo editan siquiera. Entonces eso no es algo que él esté exponiendo, sino que lo copió de algo y lo puso como que si él lo hubiese escrito. Entonces eso es bien difícil. ¿Pero creería que esa es una falencia de manera personal o ya se lo atribuye a toda una generación? Es toda la generación. Sí, sí, la verdad es que... Bueno, en mis tiempos no era así. No, es que no era así. A mí me enseñaron a distinguir una cosa de otra. O sea, claro, yo no tengo 5 años, pues son 60.
pero sí, la educación era diferente. El hecho de escribir, usted no tiene idea del aprendizaje porque el ser humano no nace para escribir, por eso es que no todo el mundo puede escribir en manual. Y ahora los niños no están utilizando, va a haber un momento en que el mutante van a hacer con estos 2 dedos nada más porque solo va a apoyar. Incluso ya las agendas son electrónicas, ya no andamos ni siquiera una agenda no a hace mano. Mucho creo que lo mencioné acá en el programa eso, que se había perdido la escritura. Ahora como tal, la gente ya no sabe hacer signos de puntuación, ya no sabe, ya no sabe poner una tilde, ya no sabe, o sea, ya perdemos eso. Y 2, que se está perdiendo igual, o sea, usted redácteme tal cosa, a usted de manera mecánica ya le cuesta escribir ciertas palabras, ya cómo se escribe, qué letra uso, qué puntuación uso, por lo mismo, porque la tecnología hasta cierto punto nos ha afectado. Ustedes se han fijado que mandan mensajitos y yo no entiendo. O sea, porque me escriben ¿qué? Una K, una P y un 2, o sea... ¿Qué pedo? Y yo digo, ¿y esto qué es? O sea, yo siento que me va a dar un infarto. Fíjese que creo que es una problemática bastante que se da. ¿Usted considera que también viene a carecer la educación de los niños, la educación de los padres? Porque hay muchos padres de familias que mandan como los mensajes que usted manda. Por ejemplo, a mí me costó un poco, porque todo el mundo sabe, yo vengo de un barrio, entonces ir soltando ciertas cosas fue algo que a mí me costó bastante. Vengo de muchas escuelas públicas, ya grandecita pasé una privada y eran bien diferentes la educación. Sí, pero el problema no es ese, fíjense. Me parece a mí que no es tanto del papá. El problema es que antes la mamá se quedaba en casa. Ahora la mamá sale a trabajar. Ahora la mamá es diferente. Los niños se quedan con las trabajadoras. Y eso viene a afectar también. Claro, claro que Pero sí. entonces, vamos ya yo aquí con preguntas ya más punzantes, como dicen. Usted como maestra, ¿qué le solicitaría al Estado para poder mejorar la calidad de educación, tanto en el área rural, que sabemos que hay una falencia increíble, y si en el área rural hay una falencia increíble, nosotros acá que nos encontramos en las ciudades importantes, también encontramos este tipo de problemática, ¿qué se le puede exigir al Estado entonces? Mire, que cambien, o sea, hay que cambiar hay que constantemente, igual que el lenguaje va evolucionando, la educación también tiene que ir. Hay demasiados métodos para enseñar, el problema es que a veces el profesor se acomoda. Entonces lo más fácil es esto y eso es lo que voy a hacer, pero hay docentes, hay muchos docentes y mis saludos y mis felicitaciones para ellos que están haciendo cambios, hacen cosas sencillas, maravillosas en su escuela. Ayer, por ejemplo, llegó un profesor de una escuela pública de aquí que él está trabajando con unos niños para que sean oradores. Entonces él llegó bien humilde presentando el proyecto y una de mis compañeras que está trabajando con la oralidad en la gente, porque no pueden hablar, o sea, el estudiante no puede hablar, no puede leer, no puede escribir y no puede escuchar. Fíjense, son 4 competencias básicas que todos los humanos deberíamos de tener, pero no las tienen. Entonces este muchacho llegó porque está haciendo ese proyecto de poner a hablar a los niños. Y eso es una gran cosa. O sea, hay un montón de profesores que están haciendo cosas pequeñas, pareciera que fueran pequeñas, pero que en realidad son grandes cosas que van a hacer. Sí, yo creería, comparto con su pensar en el hecho de que a veces muchos maestros se acomodan. Sí, se acomoda y tiene ese impacto negativo en los niños porque tal vez no va a la hora de clases que le corresponde, da la cátedra que da, la da de algo muy básico, pero también está el catedrático en el cual inspira, en el cual impulsa, en el cual está ahí, porque sea como sea, los niños para mí no son el futuro, para mí son el presente. El presente, Desde el momento que ese niño no está haciendo algo bien, es un mal profesional para el futuro, puede llegar a ser una persona que no desempeñe bien un cargo, y quién quita, no sé si estaré mal, y creería yo que las personas más influyentes o de mayor renombre en el país vienen de escuelas públicas. Es raro y contado el que ha salido de una escuela privada o de una educación, de una escuela bilingüe. Eso creo que son raros, pero la mayoría vienen de escuelas públicas. Entonces nos va marcando una pauta también de que hay que hacer bien las cosas en las escuelas públicas, porque de aquí han salido grandes personalidades. Bueno, hay escuelas públicas muy buenas, quiero decirles. O sea, hay escuelas que la gente busca, los papás buscan dónde matricular a sus hijos en esas escuelas. Porque la Ramón Rosa, por ejemplo, que
yo sé que hay sobrecupos en esa escuela. El CIE, el colegio que tiene la Universidad Pedagógica. Ahí también la gente anda buscando cómo entra su niño en esas escuelas, porque son escuelas experimentales y que ayudan mucho al desarrollo del niño. Carlos dijo algo, y es que los niños son el presente, pero creo que también los padres tenemos mucho que ver ahí, porque a veces nosotros nos enojamos. Por ejemplo, hace poco mi hijo vino con una tarea mal, y la maestra me puso volver a repetir la tarea porque está mal. Y yo la revisé y dije, realmente está mal hecha. Entonces puse a mi hijo otra vez a hacer la tarea, y yo digo, a veces los papás venimos y, como dice usted, dejamos a los niños con los trabajadores, los dejamos hacer solos. Entonces, créame que eso también, el hecho de que nosotros estemos encima de ellos, viene a ayudar bastante. Así es. Pero es que ahí para mí es complicado, porque por las situaciones de vida que nos encontramos actualmente, no da para que uno de los padres quede en casa. O sea, pero recuerde que en la noche que usted llega, usted puede trabajar con el niño. Ya sabemos que llegamos, tenemos el súper, tenemos los problemas del trabajo, tenemos bastante carga, y antes no. Yo creería que por eso que mucho profesional de antes, pues creería que no es que es mejor, porque creería yo, pero sí tiene eso, tiene esa milla extra. Aunque nosotros seamos, para mí, la generación con más educación, porque hemos logrado tal vez posgrados y... Es correcto, tenemos más maestría, más posgrados, más graduados en lo que es la universidad, pero somos una generación más egoísta también. No queremos una responsabilidad como tal, a menos que seamos nosotros. Y creo que los estudiantes o los maestros de antes en esta ocasión tenían eso, daban esa milla extra, tal vez por las condiciones de vida en las que se encontraba, si daba para poder pagar y tener muchacha, y yo también incluso quedarme en casa con lo que es mi hijo. Entonces ahora es bien difícil, porque ambos padres están fuera del hogar, los niños regresan a casa, no hay nadie que los esté supervisando, y más sabemos el entorno de los niños cuando están en escuelas públicas o los barrios y colonias en los que viven. Entonces ahí es lo complicado, porque el entorno que tienen, creería yo que tampoco es tan agradable como para decir, voy a ir a hacer tareas, sino que prefieren ir a la calle a ver qué encuentran de diversión. Bueno, usted me dijo del gobierno, ¿qué puede hacer el gobierno? Creo que tienen que eliminar la tecnología y volver a los libros, volver a poner al niño a escribir manualmente, porque como le dije, nosotros los humanos no tenemos esa capacidad de nacer con esa capacidad para escribir, por eso lo aprendemos gradualmente. Acuérdese que primero empezamos a desarrollar el motor fino, luego el motor grueso, nos ponen a agarrar crayolas primero, después lápiz fino, o sea, porque es un proceso. O sea, la neurociencia es lo que ha venido a estudiar. Por eso es que no todo el mundo puede escribir, no todo el mundo puede leer. O hay gente que no puede cortar. Bueno, porque no fuimos a pre-kinder, no fuimos al kinder. Sí, y generalmente te cortamos para allá. O sea, cuando yo entré a la escuela, yo les dije que vengo de un pueblo, no había kinder. Entonces yo fui de un solo a primer grado. Sí, incluso a uno le dicen, ay no, qué pobrecito el niño, que lo mete muy temprano, pero la verdad que les ayuda bastante. Pero ya para finalizar, licenciada, ¿qué mensaje o qué consejo usted le haría tanto a los estudiantes como a esos futuros maestros? Bueno, yo trabajo en una universidad donde formamos docentes, y lo que quiero decirles es que se comprometan más, que hagan su trabajo con mucho amor, porque eso es lo que da las satisfacciones. Al final, encontrarse a estudiantes que pasaron por sus aulas y que son ahora grandes personalidades, o que son personas de bien, entonces eso a uno lo satisface. Ese es creo que el mejor regalo. Usted hablaba del pago, el pago es poco, el docente, pero esa recompensa de ver a sus estudiantes, a sus egresados ya unos profesionales responsables, eso lo llena a usted de mucho orgullo, pues. Sí, creería yo que es un pago de manera ya que le retribuimos nosotros ese respeto o esa admiración a cada uno de nuestros maestros. Así es. Gracias, licenciada, por acompañarnos en esta mañana, y sobre todo felicidades nuevamente hoy en su día a día del maestro. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más acá en la Casa de Café Caliente.